Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa académico. Para esto les presento al doctor Jesús Marcelino Medesi Gomizete. Él es cardiólogo de la Unidad Coronaria del Centro Médico Nacional La Raza, para quienes pido un fuerte aplauso. Un órgano, si lo podríamos extender, sería el tamaño de una cancha de fútbol y lleva un mecanismo de regulación. Entonces, si yo me corto, tengo un accidente, pues debe haber vasoespasmo, constricción, formación de coágulo, etcétera, para defenderme. Pero un endotelio sano, si hay una agresión, entonces en lugar de responder con vasodilatación, responde con vasoconstricción. Muchos de los nuevos medicamentos se han enfocado a tratar de mejorar esta función endotelial que está dañada desde que tenemos ya datos de síndrome metabólico, sobrepeso. Y, por ejemplo, en personas que fuman, se ha demostrado que después de un cigarro la disfunción endotelial les puede durar horas. ¿Ok? Entonces, como lo saben bien y seguramente ya lo han visto, cuando se juntan los factores de riesgo tiene un efecto no solo aditivo, sino multiplicativo. Entre más factores de riesgo tenemos, la posibilidad de enfermarnos está más que clara. Ok, entonces, en estos pacientes, como ven, se ha estudiado la resistencia a la insulina, con o sin la diabetes ya como tal, es un factor de riesgo muy importante para insuficiencia cardíaca. Mujeres, las mujeres siempre, decía mi maestro, nos llevan la contraria y nos engañan, ¿no? Las mujeres, incluso ahora ya salen en la televisión, comerciales, ustedes han visto, donde salen artistas como Yuri, donde la cardiopatía isquémica es fundamental y es parte número uno, pues, de mortalidad en mujeres. Entonces, mujeres con diabetes aparte tienen un riesgo más alto que varones. Como pueden ver aquí, la posibilidad de evolucionar a insuficiencia cardíaca es mucho más alta. También cuando se habla de los factores de riesgo, entonces la hemoglobina glicada o glucosilada, como comúnmente se le conoce, con niveles elevados, es un factor predictor de factores de riesgo. Desafortunadamente, con el control de la hiperglucemia, no se logra disminuir en forma importante ya en pacientes con diabetes la evolución a la insuficiencia cardíaca. En Estados Unidos, esta insuficiencia cardíaca se ha relacionado con mayor frecuencia a hipertensión arterial. Entonces, esa hipertensión arterial los lleva a insuficiencia cardíaca. Esto es muy común en gente de color, en negros, porque ellos tienen una hipertensión resistente. No responden a fármacos como todas las demás personas, entonces evolucionan sobre todo jóvenes con insuficiencia cardíaca. Parte de las etapas iniciales es de disfunción diastólica, no disfunción sistólica. Ahora, de los tratamientos que nosotros usamos para esa misma hipertensión, para control de hipertensión, habitualmente buscamos que tengan un plus. No nada más el control de la presión como tal, que sí es útil, por ejemplo, los diuréticos. Los diuréticos controlan la presión arterial, son baratos, se pueden usar combinados con otros, por ejemplo, entonces siguen siendo una piedra angular de tratamiento de hipertensión arterial. A nivel privado, sobre todo, buscamos medicamentos que tengan un efecto adicional, ¿no? Por ejemplo, decimos un IECA. Bueno, el IECA, si disminuye esa alteración en la perfusión a nivel pancreático, entonces disminuye la posibilidad de que un paciente hipertenso se me haga con diabetes. Qué interesante, ¿no? Aparte de la protección renal que todos conocemos. Entonces ya pienso, dependiendo el tipo de paciente, el tratamiento que le voy a dar. De los ARA2, esos se pusieron de mucha moda en México. Son los sartanes, ¿no? Los sartán, telmisartán, etcétera. Recientemente ha habido publicaciones donde la eficacia no es superior a los IECA. Hasta donde yo me quedé, entonces el IECA es de primera elección. Si hay intolerancia a esto, entonces podemos dar un ARA2. Si a ustedes les llega un paciente y le recetan captopril o enalapril, que le dan en el seguro, pues seguro ya no regresa con ustedes. Entonces, la modificación de los factores de riesgo es importantísimo, sobre todo estos como la obesidad. Ahora, de la insuficiencia cardíaca, esta clasificación de la Asociación del Corazón de Nueva York, que es clásica, ustedes seguramente la conocen bien, entonces va relacionado a los síntomas, es sintomática, ¿no? Clase 1, no hay limitación, la 2 se lleva una vida relativamente normal,
Y la 3 y la 4 ya son las más importantes, la 4 incluso que en reposo tienen síntomas, sobre todo disnea, fatiga y muchas veces dolor en el pecho. En base a esta clasificación también se ve eficacia de tratamiento, entonces en base a la clase funcional. Signos y síntomas, entonces vean, esa insuficiencia cardíaca de los datos cruciales y que nosotros siempre investigamos es la disnea, ¿no? ¿Cómo se siente? ¿No? Me falta. A veces les preguntamos, ¿cómo se siente? ¿Bien? Y lo vemos que está con esa disnea marcada y decimos, no, parece ser que no está tan bien. Antes de acostarlo para poderlo revisar, ya me ha pasado y les paso el tip, hay que escucharle el corazón así sentadito, ¿no? Una de mis pacientes en lo que la estaba acostando hizo los ojos al revés y me hizo una taquicardia ventricular. Entonces, antes de ponerlos en decúbito, desde ahí a ver si no tiene ya datos de insuficiencia cardíaca, ingurgitación yugular, estertores, etcétera. La frecuencia cardíaca acelerada, ese es un reflejo puede ser, ¿no? Trata de ser un mecanismo compensador, al final se hace un mecanismo que perpetúa el daño, veremos, y otros datos como fatiga, nicturia, anorexia, todo lo que estamos viendo aquí. Ahora, de estos signos y síntomas se han clasificado en criterios mayores o menores, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿sí tendrá insuficiencia cardíaca o no? Pues vamos a ver cuántos datos tiene. Dice que con 2 mayores ya se puede confirmar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Framingham, a mí me vacilaban también cuando estaba en la escuela y decía, oye, ¿ya viste a Framingham? Pues resulta que no es ningún doctor, es una población que agarraron para hacerle seguimiento y de ahí han sacado mucha información epidemiológica. Entonces la disnea, vean una pérdida de peso ya con tratamiento que seguramente es por retención de líquidos, estertores incluso llevando al edema agudo pulmonar, el reflujo hepatoyugular, la PVC elevada, mayor de 16 centímetros de agua, el sound tree o el tercer ruido, que junto con el cuarto ruido pues hacen el famoso ritmo de galope, que en una radiografía veo ya el corazón grande, entonces son datos de insuficiencia cardíaca. Y cuando no le damos tratamiento, bueno, entonces ¿de qué murió? Dicen, es que murió de infarto, ¿no? Y a lo mejor el paciente murió de una taquicardia ventricular, entonces ya en la autopsia, si encontramos estos datos, pueden confirmar que el paciente tenía insuficiencia cardíaca. Entonces, 2 mayores, o también nos apoyamos con los menores, 1 mayor y 2 menores, pueden ser también datos ya de insuficiencia cardíaca. Esa famosa tosecita, ¿no? Que pensamos que es irritativa y pudiera ser ya por acumulación de líquido, congestión pulmonar, o que empieza a disminuir la capacidad de esfuerzo. Muchas veces no se nota, entonces ya empezamos a tener disnea de esfuerzo, pues ¿qué es lo que hago? Pues camino menos, ¿no? En lugar de caminar las 10 cuadras que caminaba, ahora camino 8, al rato 7. Entonces una forma para saber esa capacidad funcional es subirlos en la caminadora. En cuánto caminan en tanto tiempo, o ya con inclinación, incluso cuánto toleran. Hay protocolos diversos para ver esa capacidad de esfuerzo. A veces me ha tocado personas que dicen, no, doctor, es que me falta el aire, camino tantito, a ver, vamos a subirlo a la caminadora. No, ¿sabe qué? Ya bájese porque ya me aburrió, usted aguanta más que yo. Entonces también la capacidad vital, cuando se hacen pruebas de espirometría, si va disminuyendo esa famosa capacidad vital, también puede ser un dato de insuficiencia cardíaca. El derrame pleural, por supuesto, sabemos que ese derrame pleural puede ser por otras causas, pero es uno de los datos. La frecuencia cardíaca elevada, taquicardia de 120 latidos por minuto o edema de tobillos. También ese edema de tobillos puede ser efecto de fármacos. Frecuentemente lo vamos a ver en la consulta, por ejemplo, con uso de amlodipino, ¿no? Afortunadamente me los han mandado para valoración, los curo y quedan muy agradecidos, pero no tenían insuficiencia cardíaca en realidad. Diagnóstico diferencial, entonces todos estos puede ser un problema agudo o crónico agudizado de pulmón, como pueden ver, una tromboembolia pulmonar, fibrosis, etcétera. Entonces, pacientes con insuficiencia respiratoria y muchas veces nos tenemos que ayudar del neumólogo o de estudios especiales como es un ecocardiograma, que ya el cardiólogo moderno
pues es diferente, ¿no? En mis tiempos llegaba mis maestros, ponían el estetoscopio, decían, tiene una estenosis mitral con un área de 0.8, con una presión pulmonar de 48 milímetros de mercurio, ¿no? Y ahora primero hacemos el eco y después ponemos el estetoscopio y nos cotorreamos a los residentes. Ok, entonces